Ella no lo sabía, pero el hombre que la condenó para el resto de su vida estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera, y ella no sería la única en pagar por ello. En un tribunal, donde todos los ojos están puestos en la justicia, ¿qué pasaría si, por un simple error, se destruyera la vida de una mujer? Es más, ¿qué ocurre cuando el juez que decide su destino no sabe que está a punto de meterse con la persona equivocada? Una historia de racismo, injusticia y un giro que nadie podría haber previsto. La historia que voy a contarles ahora no trata solo de una mujer que se enfrenta al dolor de la condena, sino también de cómo los prejuicios pueden cegar incluso a los más poderosos, llevándoles a cometer errores fatales. María siempre supo que el color de su piel la convertiría en blanco de miradas críticas, pero nada podría haberla preparado para la pesadilla que se avecinaba. Nacida y criada en un barrio pobre, conocía bien las dificultades de la vida, las barreras que se interponían en el camino de quienes no tenían los recursos ni el apoyo de quienes se suponía que protegían a la población. Pero lo que María no sabía era que la verdadera batalla de su vida no se libraría en las calles que conocía bien, sino en el interior de un tribunal donde la verdad parecía un concepto lejano e invisible, y donde el color de su piel era, una vez más, el mayor obstáculo a superar. No era una delincuente. Nunca lo fue. Creció con su madre, que luchaba por sacar adelante el hogar ella sola, y desde muy pequeña, María aprendió a enfrentarse a las dificultades de la vida sin perder la fe en sí misma. Trabajó duro, estudió para convertirse en una mujer independiente y soñó con un futuro mejor. Sin embargo, ese futuro que tanto anhelaba se vio interrumpido por una acusación absurda, que pronto demostraría ser algo más que una acusación. Era el reflejo de un sistema racista y corrupto, que la trataba como una pieza desechable, una mujer sin voz. Todo empezó cuando María se vio envuelta en un caso que escapaba a su control. Ella, que siempre se había mantenido alejada de cualquier tipo de implicación con el crimen, se encontró en medio de una trama en la que no tenía nada que ver. Las pruebas contra ella eran débiles, endebles y se basaban en gran medida en suposiciones y prejuicios. Lo que parecía un error, una acusación mal interpretada, pronto se convirtió en algo mucho más grave cuando las autoridades, en lugar de investigar a fondo, se limitaron a considerarla otra mujer negra sin importancia a la que se podía culpar fácilmente de algo que no había hecho. La sala del tribunal, donde se suponía que iba a encontrar la justicia que siempre creyó que podía existir, se convirtió en un escenario de humillaciones y juicios. Al principio, el juez parecía el típico hombre de aspecto severo, que seguía la ley con una línea rígida, sin cuestionar nada, sin dudar de nada. Sin embargo, María no tardó en darse cuenta de que aquel hombre, que se suponía imparcial, tenía los ojos y el corazón cegados a todo lo que no fuera su propia visión prejuiciosa del mundo. No la veía como una mujer inocente, sino como un estereotipo de alguien que debía ser castigado. El juez, cuyo nombre desconocía, pero que estaba a punto de afectar a su vida de forma irreversible, parecía más interesado en confirmar sus prejuicios que en conocer los hechos. Se negaba a ver a la verdadera María, la mujer que luchaba, la madre, la hija, la esposa que tenía sueños y esperanzas. Lo único que le importaba era la imagen de una mujer negra implicada en un delito. Y en un sistema en el que el racismo sutil se disfraza a menudo de autoridad y poder, María se vio arrastrada por el dolor de una condena inmerecida. Sabía que el juicio estaba siendo manipulado. Sabía que algo iba mal. Pero, ¿qué podía hacer? La sociedad parecía ciega ante sus lágrimas, su dolor y su historia. Solo le quedaba luchar. ¿Pero contra quién? ¿Cómo luchar contra una estructura tan fuerte y blindada? El peso de la condena parecía abrumador y temía que, sin nadie que defendiera su verdad, esta sería la última vez que vería la libertad. Al juez, sentado implacablemente en su banco, no parecía importarle la realidad de María. No parecían importarle sus esfuerzos por sobrevivir, las dificultades a las que se había enfrentado, el hecho de que nunca hubiera estado implicada en ninguna actividad delictiva.
El racismo institucionalizado que sentía en lo más profundo de su alma estaba ahí, delante de ella, como un muro invisible, bloqueando cualquier posibilidad de justicia. A medida que pasaban los días, María se sentía cada vez más desolada. Sabía que no podía hacer mucho por sí misma. La presión del sistema la aplastaba de una forma que nunca había imaginado. Estaba siendo arrastrada al abismo de una acusación infundada, y su vida parecía ir cuesta abajo sin posibilidad de resurrección. El rostro del juez, que la miraba con desprecio, era lo único que veía cuando pensaba en el futuro. Lo peor de todo era que nadie parecía dispuesto a luchar por ella. En aquel tribunal, no la veían como una persona, sino como un número. Una pieza desechable en un juego cruel. La defensa de María intentó por todos los medios demostrar su inocencia. Presentaron testigos, pruebas que desmontaban las acusaciones, pero el juez no estaba dispuesto a escuchar. Parecía más interesado en mantener intacta su imagen, en no ser cuestionado por alguien tan insignificante como María. Las palabras de la defensa resonaban sin efecto, como si fueran absorbidas por un muro invisible. Con cada argumento, el juez parecía más impasible, más alejado de la verdad. Pero lo que él no sabía era que la verdadera historia no había hecho más que empezar. No sabía que María era algo más que una pobre mujer negra a la que podía ignorar fácilmente. No sabía que el hombre al que ella amaba, el hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir su libertad, no era otro que el alcalde de la ciudad. Esta información, hasta ese momento, había estado fuera del radar de todos en la sala del tribunal. El juez, seguro de su posición, no se dio cuenta de que su decisión podría tener repercusiones mucho más allá de la sala. Nunca habría podido imaginar que estaba a punto de enfrentarse al mayor punto de inflexión de su carrera, un error fatal que cometería al no darse cuenta de la verdadera naturaleza del hombre que había detrás de María. Y fue precisamente este defecto, este prejuicio ciego, lo que empezó a cambiar el curso de los acontecimientos. María aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de dar un giro totalmente inesperado. Ella, la mujer por la que nadie daba un duro, estaba a punto de ser la pieza central de un enfrentamiento que podría derribar toda la estructura que la había condenado. Cuando María fue finalmente llevada a prisión, el sentimiento de impotencia que se apoderó de su marido Daniel fue casi incontrolable. Siempre había sabido que el mundo era injusto, pero nunca había imaginado que su amada, una mujer de corazón puro y vida de trabajo, sería víctima de esta injusticia de una forma tan cruel y devastadora. Los días siguientes a su condena fueron un verdadero tormento para él. Daniel, que siempre había sido el pilar de María, se encontraba ahora perdido en un mar de desesperanza. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo? ¿Cómo luchar contra un sistema que, en su opinión, estaba irremediablemente corrompido? ¿Cómo demostrar que su mujer no era una criminal, cuando los ojos del juez estaban cegados por los prejuicios? Pero lo que Daniel no sabía era que, por muy decidido que estuviera a mover montañas para salvar a María, el propio poder de la ciudad estaba de algún modo alineado en su contra. Al principio, no quería revelar su posición como alcalde de la ciudad. Sabía que eso podría cambiar la percepción de la gente y dar la impresión de que intentaba manipular el sistema a su favor. Quería que la justicia se hiciera por méritos, no por estatus. Sin embargo, a medida que la situación de María se volvía más desesperada, se encontró sin alternativas. Cada vez más impotente, el hombre que había dirigido la ciudad con valentía e integridad se enfrentaba ahora al dilema moral más difícil de su vida. María estaba atrapada, su libertad robada por un sistema que parecía diseñado para aplastarla, para mantenerla callada e invisible. Mientras tanto, el hombre que debía protegerla se debatía internamente sobre la mejor manera de exponerse y, al mismo tiempo, evitar que se cuestionara su autoridad. No podía hacer saber de inmediato a la ciudad que su mujer era víctima del sistema que él dirigía, pero el peso de esta revelación parecía cada vez más ineludible.
Daniel pensó entonces en una forma de revertir la condena sin recurrir inmediatamente a su título de alcalde, para no parecer que actuaba por motivos personales. Necesitaba encontrar otra forma de demostrar la inocencia de María. Fue entonces cuando recordó una conversación que había mantenido con María poco antes de su detención. Por la noche, mientras cenaban juntos en la cocina de su sencilla casa, María habló del miedo que sentía a ser agraviada, a ser vista no como una persona, sino como un estereotipo. Sabía que el mundo no sería fácil con ella. Pero Daniel, siempre optimista y protector, tenía la esperanza de que la verdad siempre prevalecería. En aquel momento, no podía imaginar que el futuro de María pudiera decidirse por un simple prejuicio arraigado. Daniel estaba decidido a actuar, pero el juez que había condenado a María parecía un muro impenetrable. Con cada apelación, el juez se volvía más frío y distante, negándose a escuchar cualquier prueba que pusiera en duda la acusación contra María. Lo que parecía una lucha por la verdad se estaba convirtiendo en una batalla contra un enemigo invisible pero poderoso: el racismo institucionalizado. El miedo a que María quedara olvidada entre los muros de una prisión, lejos de todo y de todos, consumía a Daniel. Sentía la angustia de no poder estar a su lado, de no poder defenderla físicamente. Pero sabía que su amor por ella tenía que ser más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera aparecer. El plan de Daniel empezó a tomar forma cuando se dio cuenta de que necesitaba tener una conversación directa con el juez. Tal vez, con su autoridad como alcalde, podría hacer algo para sensibilizarlo, algo que hiciera que el juez reconsiderara su postura. Pero, al mismo tiempo, sabía que este enfoque podía estallarle en la cara si el juez lo veía como un intento de manipulación. Daniel no tenía elección, así que tomó una decisión arriesgada: revelaría su identidad y su poder, pero de una forma sutil, en la que no solo se le percibiera como un hombre con estatus, sino como un marido desesperado por que se haga justicia con su mujer. Pero no era una decisión sencilla, porque sabía que este paso podía afectar a la confianza de su ciudad en su liderazgo. Aunque fuera alcalde, no tenía derecho a utilizar su poder político para acabar con la vida de María en la cárcel fácilmente. El dolor de saber que ella estaba sufriendo mientras él hacía todo lo posible por sacarle la mentira de la cabeza al juez lo devastaba a cada momento. Era un juego de paciencia. Daniel empezó a reunirse con otros abogados, presionándoles para encontrar un fallo en la decisión del tribunal, algo que pudiera dar un vuelco al caso. Sabía que algo iba mal, que el juicio de María se estaba viendo empañado por prejuicios, y si lograba encontrar ese punto, tal vez, solo tal vez, podría conseguir la libertad de su amada. Pero cada día que pasaba, la situación se volvía más difícil. El pueblo empezó a murmurar sobre la posibilidad de un abuso de poder por parte de Daniel, y empezaron a surgir enemigos políticos. Por si la situación no fuera suficientemente difícil, ahora se veía presionado no solo por el deseo de salvar a su esposa, sino por la necesidad de proteger su posición como líder de la ciudad. El peso del cargo y la responsabilidad parecían abrumarle, y a veces sentía que la solución más fácil sería simplemente rendirse al sistema y aceptar que María fuera condenada, como tantas otras mujeres negras antes que ella. Pero se negaba a que eso ocurriera. No por María, ni por él, sino por la justicia, por la verdad, que, sabía, sería su mejor aliada si encontraba la forma de sacarla a la luz. Decidió que no descansaría hasta que ella fuera liberada, hasta que el racismo que contaminaba el sistema saliera a la luz de forma clara e innegable. La batalla no era nada fácil, pero no podía permitir que María fuera otra víctima de este ciclo de injusticia. La lucha no había hecho más que empezar, y por mucho que todo estuviera en su contra, Daniel sabía que no podía detenerse ahora. Llegó el día de la vista final, con él, el destino de María estaba a punto de sellarse. Daniel sintió un peso en el pecho, como si todo el aire de la ciudad hubiera desaparecido. La tensión era palpable. Las calles estaban más vacías que de costumbre y los periódicos de última hora estaban saturados de especulaciones sobre el caso.
Todo el mundo sabía que no se trataba de una simple batalla legal. Era la lucha de un hombre contra la corrupción de un sistema que él mismo dirigía, y más aún, era la lucha de un marido desesperado por salvar a la mujer que amaba. Daniel sabía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de la historia de María y quizá de su propia vida. Se negaba a aceptar la derrota y a cada paso que daba hacia el juzgado, sentía crecer en su interior el fuego de la determinación. Cuando entró en la sala, el aire estaba cargado de expectación. El juez que había condenado a María estaba sentado en el estrado, un hombre de aspecto severo y ojos fríos e impasibles, acostumbrado a dictar sentencias y a destruir vidas con la facilidad de quien ha visto un número. María estaba allí, como siempre, sentada con las manos esposadas, mirando al suelo, como si fuera lo más sencillo del mundo soportar la injusticia que le habían impuesto. No miró a Daniel porque sabía que, hasta ese momento, él no podía hacer nada. Las palabras del juez resonaron en su mente: sin duda serás culpable. El sistema está hecho para gente como tú. Pero Daniel ya no podía esconderse tras el miedo o la vergüenza. Sabía que, aunque fuera el alcalde, tenía que dar un paso más. No solo tenía que salvar a María, sino también desenmascarar el podrido sistema que había permitido todo aquello. Se levantó, con el corazón palpitante, y pidió permiso para hablar. El juez le miró con desdén, como si la petición fuera una mera formalidad. Nunca imaginó que, en aquella sala, la dinámica de poder cambiaría para siempre. Daniel, con una mirada firme y una voz cargada de emoción, se dirigió al tribunal sin vacilar. Soy Daniel Ferreira, alcalde de esta ciudad. Y estoy aquí para revelar algo que nadie en esta corte se ha atrevido a investigar. El murmullo que siguió fue instantáneo. Las miradas se cruzaron, sorprendidas y confusas, mientras el juez trataba de ocultar la incomodidad en su rostro. Nadie se lo esperaba. ¿Cómo podía el alcalde implicarse tan directamente en el caso de su esposa? No podía hablar en serio. Daniel, sin embargo, continuó, sin ceder a la interrupción. Esta mujer, a la que usted condenó sin vacilar, es mi esposa. Y no es culpable de ningún delito. Lo que ocurrió aquí fue una farsa basada en los prejuicios y la ignorancia de un sistema que pretende ser justo pero que está corrompido hasta la médula. María no merece estar aquí. La conozco mejor que nadie en esta sala y sé que no cometió el delito del que la acusan. Lo que sufrió fue violencia invisible, violencia que se oculta bajo el manto de la justicia. Pero no puedo seguir permitiendo que esto ocurra. Lo que pido es que este tribunal revele la verdad, y utilizaré todo mi poder para garantizar que así sea. No es solo mi petición como marido. Es la petición de un hombre cansado de ver cómo el racismo y la corrupción destruyen vidas. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El juez, visiblemente incómodo, miró a Daniel, intentando mantener la compostura. Pero la sala estaba llena de tensión, y la verdad, aunque aún no se hubiera revelado del todo, ya estaba allí, flotando en el aire. La confesión de Daniel no se refería solo a su mujer, sino al propio sistema. Sabía que, al hacerlo, se exponía de un modo que ya no podía deshacerse. No podía volver atrás. Pero el impacto fue aún mayor cuando Daniel reveló las pruebas que había estado ocultando hasta ese momento. Había llevado a cabo una investigación por su cuenta, con la ayuda de abogados y periodistas, y por fin había encontrado algo que podía incriminar al juez. Mostró una carpeta llena de documentos que demostraban una serie de irregularidades en el juicio de María, incluidos correos electrónicos y registros que apuntaban a una relación entre el juez y uno de los abogados de la acusación, que resultó tener un historial de participación en casos fraudulentos de discriminación racial. Este juez, continuó Daniel, no es el hombre imparcial que todo el mundo cree que es. Tiene sus propias razones para condenar a mi mujer, y esas razones son personales.
Lo que hizo fue una condena guiada por el racismo, la ignorancia y la corrupción. Exijo que se revele la verdad aquí y ahora. El juez se levantó rápidamente, intentando mantener su postura autoritaria, pero su rostro estaba pálido, sus ojos nerviosos. Sabía que no podía seguir negándolo. La verdad estaba ahí fuera, delante de todos, y a partir de ese momento, estaba acorralado. La sala se llenó de agitación mientras abogados y periodistas se movilizaban para analizar los documentos revelados por Daniel. Los murmullos se apoderaron de la sala y, por primera vez, el juez no tuvo forma de escapar a la avalancha de pruebas que se lanzaban en su dirección. El hombre que había condenado a María sin vacilar quedaba ahora en evidencia por sus propios defectos. El momento había llegado. No había vuelta atrás. Daniel había hecho lo impensable y la verdad empezaba a imponerse. María le miró por primera vez aquel día, con los ojos llorosos, pero con una chispa de esperanza. El hombre al que había confiado su vida, había cumplido su promesa de no rendirse jamás. Y en ese momento, supo que el peso de la opresión estaba a punto de romperse. En la sala reina el caos. El juez, ahora visiblemente conmocionado, intentó recuperar la compostura, pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido revelada, y la sala estaba llena de voces, periodistas y abogados que no podían creer lo que estaban presenciando. El juez intentó defenderse, pero sus argumentos quedaron vacíos ante las pruebas que Daniel había presentado. Al final, fue apartado del caso y se inició una nueva investigación. María fue finalmente liberada, pero no sin un último intercambio de miradas entre ella y Daniel. El amor entre ellos se había puesto a prueba hasta el extremo, y la victoria fue amarga, porque el dolor por lo que ella había pasado no podía borrarse inmediatamente. María ya no era solo una víctima, sino una mujer que, junto con Daniel, había desafiado al sistema y a la discriminación que siempre habían estado presentes, pero que ahora ya no podían ignorarse. Sabía que la lucha no terminaría ahí, pero ya había dado el primer paso. Sabía que las cicatrices serían profundas, pero la libertad y la justicia habían prevalecido, aunque tardíamente. Daniel, por su parte, sabía que esta victoria no era solo personal. Había revelado al mundo lo que muchos querían ocultar, la corrupción que impregnaba incluso las estructuras más altas de la ciudad. Al final, no solo estaba salvando a su mujer, sino rompiendo las cadenas de un sistema que hacía tiempo que se había vuelto injusto. Sabía que la batalla era grande, pero la victoria de hoy era un símbolo de que la verdad, por difícil que fuera, siempre encontraría un camino. La sala del tribunal, ahora más silenciosa, se convirtió en el escenario de una nueva era. Una era en la que la verdad y la justicia eran las únicas armas capaces de destruir los muros de la opresión. El sistema había cambiado, y María, junto a Daniel, respiraba por fin con la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre encontrará la forma de prevalecer. La historia de María es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la verdad y el coraje pueden cambiar el curso de la historia. Y que, al final, son siempre el amor y la justicia los que prevalecen. Si te ha gustado esta conmovedora historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y a los que os guste una buena historia y la hayáis visto hasta el final, dejad vuestro comentario. Yo me quedé hasta el final. Recuerda, las lecciones más valiosas vienen de los momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo vídeo.